El Señor bendiga sus vidas en este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y hoy quiero que compartamos algo muy importante y que como título va a llevar ¿qué espera Dios de mí? Creo que más de uno ha trabajado alguna vez, ha entrado en un nuevo trabajo, en una empresa, y se pregunta esto, la persona de recursos humanos, la persona que está haciendo la entrevista, le pregunta: ¿qué espera usted de la empresa? ¿Qué espera de nosotros? Y a la vez también se requiere del empleado, de la persona que va a trabajar, se requiere varias cosas. Y es tan importante hacernos esta pregunta, ¿sí? Cuando yo estoy buscando la presencia de Dios, buscando el agradarle, buscando en la palabra de Dios saber qué Él espera de mí, qué quiere de mí, qué exige de un hijo de Dios. Y hoy lo vamos a compartir, y en este caso en el libro de Miqueas. Voy a comenzar leyendo en la NTV, que dice Miqueas 6, del 6 al 8. Dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerro de un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10.000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Qué importante es saber esto, la respuesta de Dios a través del profeta Miqueas. ¿Qué es lo que Dios está esperando de su pueblo? En el contexto vamos a ver que el pueblo de Dios se había desviado totalmente, se había ido tras su propia voluntad, haciendo lo incorrecto, lo que Dios no les había mandado, lo que Dios no les había pedido, lo que Dios no estaba requiriendo de ellos. Ellos voluntariamente se desviaron del propósito de Dios. Entonces ellos comienzan a preguntarse entre ellos: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué vamos a hacer? Y comienzan a decir todo lo que Dios en un momento les había pedido o les había requerido para que ellos puedan hacer sacrificios por sus pecados, porque todavía Jesús no había venido para entregar su vida por los pecados. Entonces Dios había dado una serie de requerimientos que el pueblo de Dios hacía, ejecutaba. Pero ¿qué pasa? Había pasado el tiempo y el pueblo de Dios se había desviado. Entonces Dios ya no tomaba esos sacrificios, esas ofrendas. Ya había llegado un momento en que Él dice: son abominación delante de mí, no los estoy recibiendo, porque era como algo mecánico, como una excusa. No era el sacrificio, no les provocaba el acercarse a Dios, sino con qué podemos conformar a Dios mientras seguimos haciendo lo que queremos. Y hoy en día podemos ver si pasa algo parecido en el ser humano. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando hacer para agradar a Dios? Y qué bueno que acá lo tenemos, una de las partes de la Biblia donde vamos a encontrar qué es lo que Dios requiere de su pueblo. Dice en el 8,
dice que Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es lo que exige de ti? Que hagas lo correcto. Nosotros vamos a encontrar en el libro de Lucas, versículo 46, a Jesús hablando y diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué importante es que podamos ver este pasaje, porque Jesús le está diciendo allí a la gente que no solamente por decirle Señor es porque vamos a hacer que el Señor crea que estamos haciendo su voluntad, ¿sí? Sino Él le dice: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les mando, lo que yo les pido? Cuando nosotros le decimos Señor es porque estamos aceptando su señorío sobre nosotros, aceptando que todo lo que Él dijo que hagamos, lo vamos a hacer, nos vamos a someter a su voluntad. Y allí es donde el Señor les trae una parábola de los dos cimientos, que usted pues la puede leer en su casa, con respecto a qué comparación hace Él de la persona que oye y hace lo que Dios dijo, y la persona que oye pero no hace lo que Dios dijo. Hay una gran diferencia. Los dos espectadores oyen, pero hay uno solo que lo realiza, que lo hace. En ese dice que su casa se edifica sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre la roca. Todo lo que pase allí, vientos, lluvias, tempestades, todo lo que pase, la casa va a quedar firme. ¿Por qué? Porque se cimentó sobre la roca cuando esa persona hizo lo que se le fue requerido. El otro sobre la arena. O sea, todo lo que, no importa la cantidad que yo sepa, la cantidad que yo haya escuchado de palabra, todo lo que yo haya retenido, si yo no lo hago, entonces se me compara a que mi casa está edificada sobre la arena. Y cualquier dificultad que vaya a venir, ¿qué va a pasar? Que mi casa va a caer. Entonces vemos nosotros otro pasaje en Primera de Samuel 15, 22 y 23, cuando Samuel se presenta delante de Saúl con una palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dado instrucciones al rey Saúl de que tenía que exterminar a los amalecitas, tenía que exterminar, pero ellos dejaron muchas de las cosas que Dios le había dicho que las tenían que quemar, sacrificar. Él prefirió hacerle caso al pueblo para no quedar mal y desobedeció a Dios. Samuel le respondió y le dijo: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecerle, aclara acá, es más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué tremenda experiencia que vivió el rey Saúl de haber sido rechazado como rey delante de Dios por no haber hecho lo que Dios requería de él en ese momento. Entonces es tan importante que nosotros prestemos atención. El prestar atención lo pone acá como algo muy importante, porque cuando nosotros no prestamos atención, no vamos a saber qué es lo que se nos está diciendo. Hoy es común ver dentro de la familia o en el trabajo, donde nos movamos, que estemos nosotros concentrados en el celular porque nos llegó un mensaje, porque estamos viendo un video por algo, y que alguien nos esté hablando
y nosotros estamos prestando atención al celular o a la compu y no a la persona que nos habla. Entonces, cuando nos preguntan, ¿qué te dije? ¿Le habrá pasado a usted? ¿Qué te dije? ¿Sí? Es porque en ese momento no estábamos prestando atención a lo que se nos estaba diciendo. Hoy el Señor requiere de nosotros el que prestemos atención en lo que hoy nos va a decir. Vamos a leer en Salmo 51, versículo 16, que el rey David le dice al Señor: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Cómo sabía David? Porque lo conocía. La palabra de Dios, Dios mismo hablando, dice que David era conforme a su corazón. David sabía que Dios al soberbio lo miraba de lejos, ¿sí? Entonces él dice, lo único que sé es que al corazón contrito y humillado, dice en la versión 1960, no despreciarás tú. Dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, qué hermoso es conocerlo a Dios, conocer su voluntad, porque de esa forma nosotros vamos a saber qué es lo que está requiriendo de mí a diario, ¿sí? Porque esto es una constante, es un diario vivir, no es un día al año, o los domingos, o el día que no, es todos los días de nuestra vida, preguntarnos qué requiere Dios de mí. Y de esa forma nosotros vamos a buscar la voluntad de Dios y a querer hacerla, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos preguntemos esto. El pueblo se preguntó, estaban conscientes de su condición espiritual, ellos estaban conscientes que se habían apartado de Dios, pero qué bueno que se lo hayan preguntado. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué querrá que hagamos? Aquello que nos dijo en su momento, que hagamos sacrificios de carneros, de esto, del otro, y ellos mismos en la conversación que tiene el pueblo va nombrando aquello porque lo sabían de memoria, pero lo hacían mecánicamente. Dios no espera esto de nosotros, Él espera que haya un ida y vuelta, que haya una comunión constante con Él, ¿sí? Cómo nosotros conocemos a alguien es estar permanentemente en contacto, es hablar, es saber qué le gusta, qué no le gusta. De esa forma, nosotros cuando queremos agradarle, vamos a hacer aquello que ya sabemos que le agrada. Entonces, en Miqueas nosotros vamos a encontrarnos con estos 3 requerimientos que el Señor hace y que en realidad engloban todo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a ir viendo el primer punto de lo que Dios requiere de mí, de lo que espera de mí. Dice, hacer justicia. O podemos decir que hagamos lo que es correcto. Eso sería hacer justicia. Que hagamos lo que es correcto. Y en este término, que nosotros lo encontramos en la NTV, donde yo leí recién, ¿sí? Vamos porque por ahí, ¿qué es hacer justicia? Bueno, para hacerlo simple, es hacer lo correcto. ¿Y cómo sé lo que es correcto? Dios te ha dado una conciencia del bien y del mal. Y muchas veces no es necesario que leas la Biblia para saber lo que está mal, porque el Señor habla también a nuestras vidas y nos dice, el Espíritu Santo nos convence. Pero qué hermoso cuando tenemos a mano la palabra de Dios. Y ante una decisión que tengamos que tomar frente a una situación difícil, porque si no actuamos mecánicamente haciendo lo que es correcto,
pero cuando tenemos que tomar una decisión difícil en nuestra vida, porque hemos sido confrontados por alguna situación, y Dios me dice, hacé justicia. ¿Qué me está diciendo? Hacé lo correcto. Hacé lo correcto. ¿Y qué sería hacer lo correcto? Si alguien me ha defraudado, me ha levantado una calumnia, me ha robado, me ha hecho algo indebido, sabemos lo correcto porque está en la palabra de Dios. Dice que no tomemos venganza por nosotros mismos, que se lo dejemos al Señor. Dice que perdonemos. Tantas cosas que tenemos escritas en la palabra que nos indican lo que es hacer lo correcto delante de Dios. Qué importante es que vayamos continuamente a buscar a la fuente y no buscando consejos por ahí en lugares que nosotros sabemos que nos van a decir lo que nosotros por ahí queremos escuchar, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos va a llevar justo al lugar indicado, a la decisión indicada que tengamos que tomar. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Un poco más adelante, no lo voy a leer, vamos a encontrar lo que estaba pasando con el pueblo. Y dice, tenían, para resumir, tenían balanzas falsas, pesas, bolsas de pesas engañosas, ya había la mentira, el engaño, ¿sí? Codiciaban heredades y casas y las robaban. Eso, la misma codicia los llevaba a hacer tremendas maldades. Oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes. A las mujeres se echaban de sus casas, a los niños les fue quitada la alabanza. Todo eso va detallando Miqueas desde el versículo 11, creo, para abajo, era lo que estaba haciendo el pueblo en ese momento. Y también aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Qué importante que nos preguntemos en este tiempo, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos amando? ¿El hacer justicia? ¿El hacer lo bueno? ¿El hacer lo correcto? ¿Eso estamos amando? ¿O nos gusta hacer el mal, lo incorrecto, lo que a Dios no le agrada? Los jueces también dice que tomaban cohecho, soborno, y pervertían el derecho. Todo eso estaba pasando dentro del pueblo de Dios. Hoy lo vemos mucho en distintos lugares, mucho en los gobiernos, mucho en las familias, en las casas, unos contra otros, en la familia y también con los vecinos, con la comunidad en general. Pero hoy nosotros tenemos la palabra del Señor y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Gracias al Espíritu Santo de Dios que ha quedado acá en la tierra para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Fíjense lo importante, ¿sí? Que para eso está el Espíritu Santo. Nos va a guiar, no a algunas verdades, a toda verdad, a toda justicia. Luego vamos a ver el segundo punto de lo que el Señor requiere de nosotros: amar misericordia. O sea, que amemos la compasión. Sabemos que Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros también lo seamos, que seamos compasivos, clementes, benignos, misericordiosos con nuestros semejantes, con los débiles, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, con todos los que nos rodean, que nosotros usemos de misericordia. Vamos a ver en Lucas 6, versículo 36, que el Señor, enseñando en el Sermón del Monte, dice allí lo que Él está requiriendo, porque es imperativo. Sed, dice, ¿sí? No está diciendo, bueno, si les nace, no. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La esencia de Dios es ser misericordioso. Así quiere
que nosotros, como hijos de Dios, también seamos misericordiosos. Y el pueblo de Dios había olvidado totalmente esta parte por todo lo que venimos contando. Y ellos creían que si ellos venían con el sacrificio que Dios le había requerido, Dios iba a pasar por alto todos los robos, los despojos contra el desvalido, contra el pobre y todas las injusticias que ellos estaban haciendo. Pero no es así, porque Dios sabe todas las cosas, sabe cómo nos estamos presentando delante de Él. Y es tan importante que nosotros vengamos con un corazón transparente delante de Dios. Cuando nosotros venimos arrepentidos a Él, venimos con un corazón totalmente transparente y haciéndonos cargo de lo que nosotros estamos haciendo en ese momento o durante ese tiempo, ¿sí? Eso es venir delante de Él arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Porque cuando nosotros venimos al Señor diciéndole, y sí, Señor, yo hice tal cosa, pero viste, Señor, me tenés que entender, yo estoy en esta tierra y tengo muchas tentaciones, nos estamos justificando. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia para el Señor, dice la palabra de Dios. Qué importante que seamos veraces, que seamos transparentes, que nos hagamos cargo, que le digamos realmente, Señor, hice esto, estuvo mal, sé que no te agrada, Señor, hoy me arrepiento, te pido perdón, ayúdame a repararlo, a restaurar a esta persona o a mí mismo, porque muchas veces atentamos con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, cuando allí habla, el apóstol habla de la fornicación, del adulterio, que tienen que ver con el uso de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios, pidamos dirección al Señor y le pidamos, Señor, ¿dónde estoy caminando mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Sino que busquemos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas veces nos desviamos mirando a nuestro alrededor. ¿Qué hizo aquel y le va bien? ¿Qué está haciendo aquel? Está haciendo todo mal y mirá cómo se sacó tal cosa, mirá el trabajo que tiene, la ropa que usa y está pecando. Dios no nos manda a mirar para el costado, mirar al otro. Nos manda a que miremos a Él, porque Él es nuestro ejemplo. Él no peca, por lo tanto, puede ser nuestro ejemplo. En 1 Samuel 15, 22, hablando el profeta al rey Saúl, le dice, lo habíamos compartido, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor, de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué maravilloso es encontrarnos con la palabra del Señor y la guía de su Espíritu Santo. Y también en Mateo 9, versículos 12 y 13, vamos a encontrar que Jesús reprochó a los fariseos cuando desaprobaron que el maestro comiera con los publicanos y con los pecadores. Inmediatamente ellos hablaron allí porque estaban atentos a que alguien se equivocara. Ellos no se miraban a sí mismos, no se analizaban, no buscaban la voluntad de Dios. Lo sabían de memoria todo, pero no hacían lo que Dios les había requerido. Así nos ponemos muchas veces cuando juzgamos a los demás, ¿sí? Dejamos de mirarnos a nosotros en la palabra, de reflejarnos en la palabra para corregir y comenzamos a mirar lo que hacen los demás y a sacarle defecto. No es lo que Dios quiere. Dice Mateo, los sanos, le responde Jesús ante la crítica porque estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id
pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué bueno es que podamos verlo en la palabra del Señor ahora en el Nuevo Testamento. Jesús haciendo referencia a aquello que en su momento le dijo el profeta al rey Saúl y Miqueas al pueblo de Dios, ¿sí? Que lo que Dios requería era misericordia. Qué importante es esto, que nosotros seamos misericordiosos. Cuando nos impregnemos de misericordia, vamos a ver las cosas de otra forma. Vamos a ver a aquel que está fuera del camino, que se ha desviado o que no ha llegado al Señor, como lo mira el Señor, con los ojos de Dios, ¿sí? Que es totalmente diferente a cómo miramos los seres humanos. Importante que el Señor en este tiempo nos guíe. Dice una pregunta que yo pongo acá, una pregunta: ¿estamos siendo compasivos, clementes, benignos con nuestros semejantes? No le preguntes si tenés a alguien al lado, pregúntatelo vos. ¿Estoy siendo compasivo? ¿Estoy siendo misericordioso, misericordiosa, clemente con mis semejantes? Desde mi casa hacia afuera, la generosidad empieza por casa. ¿Estoy siendo misericordioso? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a ver el punto 3. El punto 3, que es lo que Dios sigue requiriendo: humillarte ante tu Dios. O sea, caminar humildemente con Dios, lejos de la soberbia, que se aparte de mí, renunciar al orgullo, a la soberbia. Eso es lo que esperaba Dios del pueblo, de su pueblo que se había desviado. Y lo que hoy Dios espera de mí, de vos, ¿sí? Humillarme delante de Dios. Esto sería reconocer que ante la majestad de Dios y el poder suyo no somos nada. Eso sería humillarme delante de Dios. Y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Dios les pedía que abatieran el orgullo y la altivez, que se volvieran a Él con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios requería, requiere y va a requerir siempre. De esa forma nos vamos a encontrar con Dios. Cuando el ser humano se humilla delante de Dios es cuando puede ser obediente. De la única forma en que podamos hacer la voluntad de Dios, ser obedientes, es cuando nos humillamos delante de Él. Porque vemos nuestra condición, cómo estamos, cómo necesitamos permanentemente del Señor. Vemos en Isaías 57, versículo 15, que el Señor mismo, Dios mismo hablando: yo habito en la altura y la santidad. Y mire qué importante lo que dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con este propósito es que Dios está requiriendo que nosotros caminemos humillados delante de Él, porque si no, Dios nos va a mirar de lejos, no va a dejar de mirarnos, pero no es lo mismo, porque no vamos a tener todo a su favor, no vamos a estar bajo su cobertura si nosotros estamos con soberbia delante de Dios. Vuelvo a leer esto que me gustó tanto, y que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Hay un motivo: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando la persona permite que el orgullo, que la altivez venga a su vida,
se cree de todo, se cree superior a los demás. Siempre va a decir yo sé más, yo soy más inteligente. Va a compararse con los demás viéndolos a los demás inferiores. Y es cuando tenemos que ver esas luces que el Señor nos está prendiendo. Ojo, cuidado, por ese camino vas mal, porque Dios no requiere eso, requiere que nos humillemos delante de Él, que caminemos a su lado en humildad, como Jesús. Jesús fue el hombre más manso y más humilde de la tierra. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Acá nos está requiriendo a nosotros, nos está invitando, ¿sí? Diciéndonos, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Que haya en ustedes. Es como, ustedes tendrían que hacer esto, ¿sí? Es como un consejo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, imagínense, Jesús allá en los cielos, siendo en forma de Dios, con todo su esplendor, porque lo vemos reflejado en el monte de la transfiguración, como aquellos 3 discípulos que fueron invitados por Jesús vieron la majestad de su poder, como su cuerpo, todo su ser se transformó y pudieron verlo como glorificado al Señor. Y esa voz que decía del cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿sí? Porque Él, como decía antes, es el que nos va a ser nuestro ejemplo, eternamente, va a ser nuestro ejemplo, porque Él fue sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y allí seguimos leyendo y dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino ahí está la parte de esa humildad que Él tuvo para venir a humanizarse, para venir a tomar la forma de un ser humano, ponerse a nuestro nivel para poder entregar su vida por nosotros. Lo que nos hubiese correspondido a nosotros por haber pecado, lo tomó Él. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Más todavía, estando en la condición de hombre, con esta naturaleza humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era una de las muertes más vergonzosas. Se le hacía a los reos, a las personas que era lo peor. Bueno, ese lugar tomó el Señor, tomando tu lugar, el mío. Tomó la humillación como parte de Él para hacer la voluntad de Dios. Sabemos que Él pudo expresar para que nosotros no nos enojemos ni con los judíos, ni con nadie que haya tenido que ver en la muerte de Jesús. Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Esa palabra nos hace entender que los judíos que quitaron la vida de Jesús, que lo azotaron, solamente fueron los instrumentos que estaban en ese momento, pero que también nosotros ocupamos ese lugar, de haber castigado, de haber hecho todo lo que ellos hicieron, porque a nosotros nos correspondía. Pero gracias al Señor, Él allí en la cruz nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras vidas. Por eso hoy, sabiendo Él que podemos hacer lo que Dios nos requiere, es que nos trae esta palabra. En Juan 13, versículo 15, el mismo Jesús,
le dice a sus discípulos, estaban en una reunión allí un poquito antes de ir a la cruz. Le dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Señor acababa de lavarle los pies a los discípulos. Ese ejemplo tremendo que les dio. Si yo, siendo vuestro maestro y vuestro Señor, he hecho esto, este es el ejemplo que les estoy dando, para que ustedes también lo hagan. ¿A qué punto Él se humilló hacia sus semejantes? Y allí también le estaba lavando los pies a Judas, el que horas más tarde lo iba a entregar. Por dinero, por amor al dinero, lo iba a entregar con un beso. Allí también a Él le lavó los pies y le demostró que Él lo perdonaba. Pero sabemos que Judas no se perdonó, no buscó el arrepentimiento delante de Dios. Fue y se ahorcó. Pero vamos a quedarnos con esto que Jesús les dijo a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan. Es posible, quiere decir, porque yo me humanicé. Y en esta naturaleza humana es posible hacerlo. Por eso hoy les dejo este ejemplo, para que ustedes también lo hagan, ¿sí? De caminar humildemente delante de Dios y hacia nuestros semejantes. Ustedes han visto personas o han actuado, no sé, alguna vez con soberbia delante de la gente, delante de alguien o delante de Dios, y vemos los resultados. Qué feo que es. Qué feo es estar delante de una persona que es soberbia, que es orgullosa. No es una persona a la que uno quiere tenerla en su mesa diariamente. Todo lo contrario. Por eso el Señor nos da el mejor ejemplo. Vamos a encontrar, por último, en Juan 15, versículo 5. Ciertamente, Jesús otra vez hablando, yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ya el Señor les estaba dejando la receta de cuando Él, después que muriera, resucitara, se fuera a la presencia de Dios, íbamos a tener que estar permanentemente aferrados al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Sin mí nada pueden hacer. Qué importante que hoy tengamos esa referencia. No nos apartemos en ningún momento del Señor. ¿Para qué? Para que tomados de Él, nosotros somos parte de esas ramas y tenemos esa savia que sale, ¿sí? de la planta que es la vid, Jesús mismo hablando allí, podamos llevar mucho fruto. De esa manera, ¿por qué? Separados de mí, si usted corta una rama de un árbol, de un fruto, una rama, aunque tenga el fruto, eso se va a secar, no va a tener vida. Pero cuando estamos unidos al Señor, todo lo vamos a poder hacer, porque Él se ofrece para ayudarnos. Por último, vuelvo a recordar lo que Él requiere. ¿Qué pide y espera de mí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Que el Señor te bendiga en este día y que esta palabra pueda calar profundo en tu vida y te puedas preguntar diariamente, ¿qué espera hoy el Señor de mí? Acordate que son 3 cosas, pero esas 3 cosas hacen todo mi diario vivir, ¿sí? Si yo vivo en lo correcto, vivo en la voluntad de Dios, amo el hacer misericordia, el tener compasión y me humillo ante Dios, voy a estar
tomado de la mano del Señor y haciendo su voluntad. Dios te bendiga.